No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. Porque aquí... ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto estar con todos ustedes. Queremos decirles que los queremos, los valoramos. Ustedes son lo más importante para todo el equipo que trabaja diariamente en este Hora 23. Conozcamos rápidamente las 5 noticias destacadas del día. Los recursos que el Estado boliviano ha destinado hasta este momento son 11 millones de dólares, ya más de 11 millones de dólares, recursos del Estado boliviano, recursos que estamos contribuyendo como país, como gobierno nacional. Y los recursos que se han recaudado hasta este momento de la cooperación internacional son alrededor de 2 millones de dólares. El gobierno de Mesa decide disolver el FONAMA, una Fundación Nacional de Medio Ambiente, un organismo estatal que, bueno, como su nombre indica, algo tendría que ver con los temas que ahora súbitamente le preocupan al candidato Mesa. No había presupuesto, no inscribieron el presupuesto como establecía la norma, no habían condiciones materiales, no tomaron las previsiones y estuvimos delante de uno de los años donde se quemaron más de 6 millones de hectáreas en nuestro país. También tenemos participación de expertos de diferentes países. Están expertos de Inglaterra, están expertos de Francia, también arribaron expertos, el día de hoy arribaron expertos de la Unión Europea. El derecho a la salud obviamente no puede ser interrumpido y la huelga no puede ser continua. O sea, ¿qué quiere decir? Que pueden parar 24, 48, 72 horas o un poco más. Van a regular el derecho a la huelga, pero dentro del sector salud. Una norma especializada. Y ojo, y dice, y las garantías compensatorias a favor de dicho sector. Las garantías compensatorias, que lo han explicado, obviamente se expresa en el sentido de que también el Estado tiene que dar las condiciones de trabajo a los médicos. Eso es inmediato. Y que encuentren soluciones, porque tiene que ver mucho con el derecho a la vida. Lo único que he pedido es legalidad, y ante esa ilegalidad y ese incumplimiento es que me he visto vulnerada, y además ante un acoso político exacerbado por las declaraciones realizadas por el candidato a la presidencia. Es por ello que el día de hoy hago oficial mi renuncia como candidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata Cristiano. Nos acompaña la abogada y ex candidata a la vicepresidencia por el PDC, la doctora Paola Barriga, a quien tengo el gusto de saludar. Bienvenida. La habíamos buscado tanto desde la anterior semana para que podamos hablar ya siendo todavía candidata. Pero bueno, nos imaginábamos también en medio, y porque muchas personas igual, que algo estaba pasando. Así es, Viria, muchas gracias, muy buenas noches a todos, gracias por la invitación, siempre honrada de acompañarlos, y pues el seguimiento que siempre han hecho a toda mi carrera profesional, y pues desde este ámbito político también. Y bueno, la anterior semana sí era complicada porque el día martes se tuvo una reunión en la cual se tenía que validar al candidato presidencial para que él sea presentado. Estamos hablando de la anterior semana. Así es, ya. Del día martes, circunstancia en la cual no se había tomado la determinación de que él sea el candidato, y pese a las observaciones que realicé, porque había pedido de que este señor, entre tanto no acredite toda su documentación legal, no podía ser presentado públicamente como candidato oficial. Y es en esa circunstancia en la cual pues también ha sido público, me dijo que tenía un síndrome de ama de casa, que no quería que ingrese al partido. Luego dijo de que
tenía un complejo de hermana mayor, y bueno, una serie de acoso y además discriminación hacia quien pues estaba dentro de esta candidatura de manera legal, además validada por las primarias. Y era un sinfín de actuaciones que realizaba en mi contra, que pues di a conocer ese momento en la reunión. Y pues ante esa circunstancia es que mi posición era firme en que primero acredite su documentación legal. ¿A qué te refieres con la acreditación de documentación legal para que la gente entienda? La Constitución Política del Estado establece que para que un candidato sea elegido como tal, debe haber prestado el servicio militar. No dice la libreta militar, que se supondría, pero en este caso se acredita una libreta que viene a ser una libreta de redención, que es una libreta comprada. Una libreta comprada que tiene dos datos falsos porque señalan que sus padres son bolivianos y ese es un hecho que no es real. Entonces cuando se le observó, él dijo que iba a hacer esa modificación ante la instancia correspondiente y entre tanto no traiga esa resolución que modifique esos datos falsos, pues para mí no eran legales. Y fue ante esa circunstancia que opuse mi posición ante este hecho. Pero llama la atención que el día jueves, en total desacuerdo de mi persona, es que se hace la presentación del candidato, mintiéndole a la población, señalando que yo estaba de acuerdo y que no pude llegar por otro tipo de razones. Eso es falso, porque a mí nunca se me convocó, porque ellos sabían que estaba exigiendo esa legalidad. ¿No se te convocó? No, ni siquiera se me invitó, y pues los días jueves yo tengo una audiencia todos los jueves, toda la mañana, y casualmente convocan a la presentación el día jueves a horas 10 de la mañana. Que desde ya pues sabía la forma en que estaban actuando internamente. Se hizo esta presentación, para mí ilegal. Hasta el día de ayer fui a corroborar al Tribunal Supremo Electoral si es que ya se había acreditado la documentación y esa documentación no fue todavía presentada. Ellos tienen evidentemente hasta el día de mañana, 5 de septiembre, hasta la medianoche para presentar y acreditar la documentación, que exhorto al Tribunal Supremo Electoral que a momento de recibir esa documentación verifique si realmente es una documentación válida para un candidato presidenciable. A ver, Paola Barriga no ha podido ser acompañante de Jaime Paz Zamora y has encontrado un montón de razones como para no estar con el doctor Chi. Así. ¿No es cierto? A ver, ¿tú lo conociste al doctor Chi? Claro que sí, lo conocía. ¿Cuándo lo conociste? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? Pues me presentó un pastor de una iglesia, me convocó en Santa Cruz, nos reunimos en Santa Cruz. ¿Cuándo? Ya el año pasado, a mediados de marzo, entiendo. El año pasado. Claro, yo ya lo conocía a él con anticipación, pero él era otra persona. O sea, considero de que a partir de que él es nombrado para esta candidatura, llama la atención cómo un ser humano puede cambiar tanto su conducta. Él está tan soberbio hoy día que realmente me llama la atención el que haya cambiado de un momento a otro, porque realmente yo conocía a otro ser humano. Hoy día lo veo tan distante a lo que era. En definitiva, la posición que él tiene es extrema y la cual yo no comparto, y no podría, además de la ilegalidad de su documentación, las últimas declaraciones realizadas, yo no podría compartir una candidatura con una persona que tiene esa visión y que en definitiva no es la visión que tengo como persona, como ser humano, el cambio que se pretende dar hacia la sociedad y además los principios básicos de la democracia cristiana. El Partido Demócrata Cristiano es un partido internacional con 65 años de trayectoria, con abogados de primera línea que han ido formando este partido y que pues hoy día se ve realmente en una circunstancia que considero la peor. A ver, cuando llega el momento de que la prensa se entera de que ya había un candidato a la presidencia, que era justamente el doctor Chi, ¿tú sabías de aquello? ¿Te habló el presidente del PDC? No, en absoluto. En absoluto. Y ese es mi reclamo hoy día, Miriam, porque en definitiva este es un posicionamiento de mujer.
Porque si fuese hombre, seguramente estaba al lado de ellos, seguramente estaba sentada en sus negociaciones, pero como soy mujer, soy obviada y pues estoy en la esquinita y esperar las decisiones que vayan a asumir, y no lo voy a tolerar, porque quien les habla ha luchado justamente por las mujeres durante años, y esta discriminación, estos actos misóginos que se han realizado en mi contra, tengo mensajes de el candidato que en definitiva son realmente sorprendentes para una persona como él, que además se jacta de ser pastor, entre comillas. Llama la atención su trato hacia una mujer y más aún hacia su compañera, que podía haber sido de una misma fórmula. Realmente indignante el posicionamiento que asume este señor, pero pues más allá de aquello... ¿Puedes decirme qué te decían esos mensajes? ¿Podemos saber? Son 3 viernes, 3 semanas consecutivas que él convocaba a la prensa para ser presentado, para autoproclamarse como candidato, cuando el comité no se había reunido para determinar aquello. Y cuando él convocaba y no se presentaba, la prensa me llamaba. Y fui quien señaló esta verdad, porque esta era la realidad, que el comité no se había reunido y que además existían otros candidatos en mesa que podían ser probables sustitutos a la candidatura a la presidencia. Y fue en esta circunstancia que él señala que yo lo estoy traicionando, que me declara persona no grata dentro del grupo que él tenía. Hechos que definitivamente llaman la atención, porque es una persona adulta, es una persona, además es un candidato, es una persona que podía llamarme, agarrar el teléfono y preguntarme qué es lo que pensaba, porque al final, pues en la última reunión se estableció de que era el presidente del partido quien convocaba a estas conferencias de prensa. O sea, no solamente fue el que te haya dicho que tenías el complejo de ama de casa, que controlabas todo. Así es. ¿No es cierto? Exacto. Ahora, me llama la atención lo que me dices, que el mismo presidente del partido te haya discriminado y no te haya llamado a las reuniones que han tenido. No, en absoluto. Que no te haya dado información de que estaban escogiéndolo al doctor Chi. Así es, en absoluto. Yo desconocía en absoluto las reuniones que ellos han tenido. Él, justamente en ese mensaje que envía, señala que yo no había participado de 3 reuniones en las cuales él había estado con el presidente y con otras personas, pero yo jamás fui convocada. Y yo vivo acá en La Paz, yo radico en La Paz, entonces para mí era una media hora o 5 minutos antes de decirme, Paola, está pasando esto y queremos que nos acompañes. El mismo día de la presentación del candidato, pues por lo menos por un gesto de respeto, porque si no hubiese sido mi persona quien todavía sostuvo después de la renuncia de Jaime Paz el llevar adelante la candidatura inclusive de diputados, senadores, y de que hoy día se tenga la opción de que ingrese un candidato a la presidencia, era justamente porque hemos seguido adelante y he seguido dándole la fuerza para que esto continúe, pero lamentablemente esto no ha sido respetado, ha sido vulnerado absolutamente, y pues ese es el motivo de mi renuncia. Bueno, ni bien él se autoproclamó, lo vamos a decir así, porque la primera presentación que tuvo no estuvo presente el presidente del PDC. Necesito, dijeron que estaba delicado, que tú tampoco podías asistir. No fue invitado. Exacto. Al día siguiente se habló de que él habría pagado al partido. ¿Se sabe algo de esto? ¿Hay confirmación de esto? ¿De que habría pagado por su candidatura? El día de ayer había realizado una declaración señalando que él habría hecho un aporte importante al Partido Demócrata Cristiano, dando a entender que él sí ha hecho un pago, pero esto yo lo desconozco porque pues tampoco he participado de sus reuniones, y claro que quizás ese haya sido el motivo para que no me hayan citado, porque obviamente estos extremos no los hubiese permitido. ¿Y qué hay con relación de cobros irregulares dentro del PDC? Pues ese elemento también es bastante importante. Miriam, el fin de semana me han estado bombardeando llamadas, demostrándome los mensajes del mismo candidato, de su celular, los screenshots del doctor Chi. Así es, pidiéndoles $10,000, pidiéndoles hasta $50,000,
a candidatos a senaturías y diputaciones, extremos que realmente yo no voy a permitir que se conduzca de esa forma. Si yo he ingresado en política es justamente porque quiero transformar, quiero cambiar, no para ingresar en el mismo esquema de siempre. Ya todos estamos cansados de esta podredumbre y no la voy a permitir. ¿Te ha cobrado? No, en ¿Te absoluto. ha pedido un aporte? En absoluto. Permíteme unos instantes. Vámonos a un corte, por favor. Enseguida seguimos hablando con Paola Barriga, ex candidata ahora a la vicepresidencia por el PDC. Estamos hablando con Paola Barriga, ex candidata a la vicepresidencia por el PDC. ¿Qué cruzó por tu cabeza, Paola? Estoy hablando a la persona, no a la profesional, estoy hablando a la persona. ¿Qué cruzó por tu cabeza para aceptar ser, primero, candidata a la vicepresidencia cuando tenías que ser compañera de Jaime Paz Zamora? Pues era un desafío, pero era un desafío con una visión en la cual trascendía todas las circunstancias de vida que había tenido. Estábamos atravesando en primer lugar por la muerte de Jonathan Quispe de la UPEA. Fui perseguida por el ministro de Gobierno entonces, luego venía la detención de Franklin Gutiérrez, que era es un caso desesperante porque llegábamos a las audiencias y que te negaban todo, y de repente se abre este espacio político en el cual crees que el posicionamiento desde otra instancia, claro que puede dar una respuesta objetiva, porque puedes canalizar una transformación real, y ese era el espíritu para poder asumir una causa como esta y poder ingresar en política, pero desde el mejor posicionamiento posible en el cual nos encontrábamos encuadrados, además con la línea filosófica de la democracia cristiana, pero jamás imaginar llegar a este desborde como el que nos encontramos hoy día. Claro, primero se va Jaime Paz Zamora y posteriormente no te avisan de que habían hablado ya con el doctor Chi para que sea tu compañero. Así es. Si él se hubiera presentado de otra manera, tal vez estarías en este momento todavía en carrera. Seguro que sí, seguro que sí. Yo creo que el poder además coincidir con una línea política en la cual podríamos ingresar juntos, claro que sí, pero él tiene una forma distinta de pensar, él tiene una sola línea, pero es inconsulta en absoluto, ¿no? Desde la forma en que se presenta como candidato, la forma en que quiere implementar un plan de gobierno que en definitiva no es el correcto, porque no es lo que piensa la militancia de la democracia cristiana. El candidato se esté saliendo de toda la línea, porque la democracia cristiana es humanista y además abre los brazos con los derechos humanos hacia toda la humanidad, hacia todas las personas. Es un partido internacional. No puede ser de que él pretenda además vulnerar la Constitución, vulnerar las leyes, vulnerar los derechos de las personas, de las mujeres. Realmente es indignante lo que estamos viendo, además de un candidato que pretende quizás llamar la atención, quiero tomarlo así, pero no de la mejor manera, no llamar la atención, pero en desmedro del mismo partido, porque la militancia que se ha comunicado conmigo desde el día de ayer, después de las declaraciones que hemos escuchado, son totalmente atentatorias a la línea que ha seguido la democracia cristiana. Ahora quiero hablar con la abogada. Gracias. Todo lo que él ha hablado y que ha vertido tantos criterios con relación a la comunidad LGTB, ¿cómo se toma en cuenta en el ámbito legal? Es un delito. Él está yendo contra la Constitución, está yendo contra las leyes, contra los derechos que ya han sido ganados durante años. Además que la misma democracia cristiana desde el Parlamento ha aceptado esa Constitución, una Constitución que ya valida, que además respeta los derechos fundamentales de las personas. Entonces, realmente es contradictorio, es ilegal, es un delito discriminar a las personas, y espero que esté viendo este programa y que lo entienda como un delito de discriminación. Entiendo que quizás se están presentando demandas, pero por parte mía, claro que él ha generado un acoso político. Acoso político. Así ¿Y es. también ese viene a ser un delito? Claro que sí, es un delito. ¿Qué va a hacer Paola Barriga ahora?
Voy a accionar las instancias legales que ameritan, no voy a permitir que este tipo de hechos continúen. Al final estamos en una circunstancia política e histórica donde tenemos voz, donde las mujeres podemos opinar y debemos ser respetadas, y no voy a permitir este atropello, ni para mí ni para nadie. Y ante esta circunstancia es que voy a accionar las medidas legales necesarias, y además voy a pedir y voy a seguir atenta a la determinación del Tribunal Supremo Electoral al momento de que recepcione la documentación. Ahora, Paola Barriga, ya siendo ex candidata del PDC, ¿aceptaría invitación de otro partido político? Considero que pues ya no es el tiempo, pero el posicionamiento que tengo de lucha siempre va a estar al frente, siempre va a estar dirigida a la defensa de los derechos humanos de todos y todas las bolivianas de nuestro país. Quiero pedir ahora sí la opinión de la ex candidata con relación a la primera encuesta nacional que nosotros hemos presentado sobre intención de voto. Estamos viendo ya allá resultados, señor director, por favor. Vamos viendo esto. Está viendo el MAS en el primer lugar con el 39,1%, Comunidad Ciudadana con el 22%, tenemos a Bolivia 19 con el 9,5%, al Movimiento Tercer Sistema con el 2,5%, UCS con el 1,2%, el PDC con el 0,8%, luego el MNR con el 0,4%, PAMBOL 0,3% y el FPV, que en ese momento no tenía porcentaje alguno. ¿Cuál es tu percepción de todo esto? ¿Cómo lo ves? Pues en el tema de las encuestas todavía queda este mes que viene a ser el decisivo para el conocimiento de las propuestas de todos los partidos. Por ejemplo, la Democracia Cristiana, a partir de la renuncia de Jaime Paz y hasta tratar de encuadrar el camino, todavía no había comenzado campaña. Entonces no se podría definir exactamente la intención de voto hacia la Democracia Cristiana. Quizás ahora ya se tenga algo más definido hacia adelante, pero entre tanto la población no conozca cuáles son los planes de gobierno de cada uno, no va a tener una determinación lógica clara. Considero de que este mes va a ser el mes más intenso para poder replantear las bases que tiene cada partido, y en realidad recién la población podrá tener una definición, porque quienes están hoy día en el repunte estamos evidenciando que son personas alineadas también al partido de gobierno. Entonces pues son circunstancias que no son válidas para quien le habla. Muy bien. Volviendo al discurso del doctor Chi, ha señalado algo que me parece importante, porque ya lo hemos escuchado también ayer, de que el discurso que él está mandando en contra de la comunidad LGTB, por ejemplo, vendría a ser una bandera electoral. No creo que le estaría utilizando esto. Es que no te puedes basar en una bandera que es ilegal. Si hoy día estamos luchando por el respeto a la Constitución política del Estado y tú la vulneras, entonces ¿cuál es tu lucha? Entonces debemos primero basarnos en las leyes. ¿Cuál es la principal ley de leyes de nuestro país? Esa es la Constitución política del Estado. Si nosotros no nos basamos en ella, que además estamos exigiendo el cumplimiento justamente del partido de gobierno a la Constitución, y él la vulnera desde el primer momento en que sale en un discurso, pues no tenemos un norte. Considero, y además como abogada, de que pues estamos en el peor escenario. ¿Has hablado con el presidente del PDC hoy? No, en absoluto. ¿Con nadie ya? Con nadie. ¿Nadie te ha llamado, nadie te ha dicho nada? Desde el día martes que opuse mi participación a la designación de este candidato, pues no he recibido absolutamente ninguna llamada, y prefiero que sea así. Bueno, ella nos comentaba fuera de pantalla de que el martes fue el primer día que lo viste al doctor Chi, después de haberlo conocido el año pasado. Ya el primer día dentro del partido, como candidato y tú como candidata, y que no fue muy grato. No, fue realmente una reunión absolutamente despectiva, de ver a un hombre sin límites, de elevar la voz. Tuve que levantarme del café porque no cedía. ¿Y nadie te defendió en el partido? Ninguno. ¿Estaba el presidente del partido? Estaba al lado de él, pero tampoco hizo ningún ni siquiera movimiento para poder hacer callar a esta persona. Realmente para mí indignante, pero más allá de aquello, pues esperado pacientemente a poder tener una respuesta oficial del partido ante semejante atentado. He pedido una satisfacción pública que nunca la he recibido, y ante esta circunstancia pues él ya ha sido posesionado el día jueves,
y hasta el día de hoy tenemos el escenario que tenemos, que es el más deplorable. Ahora Paola Barriga vuelve a su profesión, vuelve a sus casos. ¿A defender qué casos, por ejemplo? Estamos ahora con el caso de Quintanilla Pérez, la jovencita que ha sido cruelmente asesinada. Es un feminicidio por un jovencito de 16 años. Llama la atención que a raíz de que tiene 16 años le den solamente 6 años de condena después de perpetrar 22 puñaladas a una menor. Un caso terrible. Pero más allá de aquello, ahora, después de todo este trabajo que se ha ido desarrollando durante todos estos meses, el conocer, el estar en otros departamentos y el que las personas te reconozcan y te pidan además que se cambie este tema de justicia, hace de que en este momento pueda validar el aperturar un brazo social de abogados profesionales y además de estudiantes para poder ayudar a la gente que está en las cárceles, para poder ayudar a toda la gente que se encuentra en esta vulnerabilidad que viene a ser la justicia. Ahora, vamos a pedirte tu consideración al siguiente cuadro, por favor, de que con una palabra describas a cada uno de los candidatos que te vamos a ir mostrando. Okay. Por favor. Atención, señor director. Primera imagen, Evo Morales. ¿Cómo ilegal. Lo describes? Ilegal. Segunda imagen, por favor. Estamos Félix Pazzi. Misógino. Tercera imagen, Carlos Mesa. Racista. Cuarta imagen, Óscar Ortiz. Falso. Quinta imagen, estamos con Víctor Hugo Cárdenas. ¿Cómo puedo definirlo a él? De igual forma, misógino. Sexta imagen, estamos con Israel Rodríguez. No sé cómo podría describirlo. No tendría una palabra, no lo conozco. No lo conozco. Estamos con la séptima, por favor. Estamos con Virginio Lema. Virginio Lema, luchador. Y finalmente, el doctor Chi. Discriminador, misógino. Gracias. Gracias por haber venido. Me imagino que ha sido muy complicado todo este tiempo, pero evidentemente yo creo que la población ha extrañado a la abogada. Gracias. Así es que ganamos contigo. Muchas gracias, Miriam. En las líneas judiciales, ¿no es cierto? Gracias por haber venido, de verdad. Gracias, mucho éxito en tu carrera como Muchas hasta gracias. ahora. Gracias. Volvemos en breve. Continuar hablando de toda la polémica que se ha levantado tras las declaraciones del candidato a la presidencia por el PDC, el doctor coreano-boliviano Chi Hyun-jong. Estamos esta noche con Tamara Núñez del Prado, ella defensora también de derechos humanos. Bienvenida, Tamara. Un abrazo muy grande y un saludo muy cordial a toda la gente que nos está viendo esta noche. Bueno, a ver, quiero saber tu opinión con relación a lo que escuchaste decir del doctor Chi. Estoy con mucha rabia. Ayer he dicho inclusive en mis redes sociales que esto es una barbarie. En primer lugar, una persona que dice ser médico, porque ahora ya no lo creo, que dice ser médico, que lance todas estas alusiones técnicas y que ni siquiera ha podido leer lo que dice la OMS, porque la OMS tiene una lista, la Organización Mundial de la Salud, donde dice qué son patologías y qué no son patologías. No, son cientos de patologías que están puestas ahí. Y ejemplo, el síndrome premenopáusico o premenstrual era una patología hace 20 años atrás, por eso que nos decían que éramos unas histéricas. Día de hoy eso se ha recontra aclarado porque la ciencia evoluciona y dice que esto no es patología. Lo mismo pasa con el tema de la homosexualidad y de la transexualidad. En 1973 se quita de la lista de la patología la homosexualidad y hace 6 años atrás comienza todo el trámite y todo el proceso científico para establecer que la transexualidad tampoco es una patología. Nosotras tenemos ese
derecho de ser. Si uno lee la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que está avalada por la Constitución Política del Estado, porque es una ley que está firmada y reconocida por la Constitución, y la Constitución la avala como una norma más boliviana, dice que todo el mundo tiene el derecho de ser, toda persona, todo ser humano tiene el derecho de ser. Por lo tanto, la OMS agarra y la saca el anteaño pasado, la saca oficialmente como patología el tema de la transexualidad. Esto en primer lugar porque me llama mucho la atención, porque siendo médico, el señor no sabe ni siquiera actualizarse en su área y parece que mezclara un poco su religión con su profesión. Y bueno, yo también soy católica, amo a Dios sobre todas las cosas, pero no mezclo mis creencias cuando viene una persona que ha sido vulnerada en algún tipo de derecho, una mujer, un niño, una niña, o una persona con discapacidad, o esta mañana estaba viendo un caso de 2 niños autistas que han tenido algunos problemas en Yacuiba, y yo no mezclo mis temas personales, mis creencias personales o mis creencias o mi ideología política cuando estoy atendiendo a una persona que en primer lugar es ciudadana, en segundo lugar es ser humano, en tercer lugar tiene derechos y obligaciones, y en cuarto lugar, que es lo más importante, que es que la Constitución le garantiza el ejercicio de muchos derechos. O sea, tanto así que más o menos son 164 derechos fundamentales en la Constitución Política del Estado, y esos están garantizados en su ejercicio para cualquier ciudadano. Te propongo que escuchemos lo que dijo esta mañana en la revista de Al Día el doctor Chi, justamente ya respondiendo a la reacción que tuvo la comunidad LGBT. Si existe la denuncia formal y si eso es aceptada, entonces tendré que expresarla y defenderla, obviamente. Médicamente es patológico o no, de misma manera, entonces pueden armar un foro con psiquiatras, urólogos, con sexólogos. No podemos nosotros decir de que Bolivia es igual Pachamama, ni tampoco podemos decir de que Bolivia es cristianismo, sino existe mucha diversidad. De eso es la característica de los países que es capitalista, o sea, demócrata. Bueno, tú acabas de escuchar. Mantiene él su posición. No solamente eso, ayer fue entrevistado por una radio, que por respeto a la radio no menciona el nombre, y él no solamente dijo eso, sino que es tan patológico que podemos llegar a ser personas zoofílicas o necrofílicas, que esto puede derivar a la zoofilia y a la necrofilia. Y ahí como que yo reventé de rabia, por eso que lo he invitado a debatir científicamente, debatir políticamente, debatir desde la legalidad, desde el derecho, desde la constitucionalidad, porque una persona no puede lanzar tremendas alusiones a una población, porque esto lo podemos llevar e interpretar, en derecho se conoce como apología al delito, porque está incitando a que la gente discrimine. No solamente está haciendo un acto de discriminación, que eso está ya penado por la 045. El señor parece que nunca ha leído la Constitución Política del Estado. Le aconsejo leer por lo menos del artículo 1, 2, 3, el preámbulo es muy bueno que usted lo lea, y que sobre todo lea el artículo 13 y va a ver el segundo párrafo del artículo 13, que es lo que dice sobre nuestra población. Entonces, realmente es una cosa que me llena de asco pensar que un pseudo profesional así pueda acceder al poder. Y poder que bajo la soberanía del pueblo se le brinda. Entonces, ¿cómo podemos pensar que una persona que quiere tomar la primera silla del servidor público número 1 del Estado Plurinacional de Bolivia no tenga conceptos constitucionales claros? Creo que hace un rato en la entrevista que nos antecedió la ex vicecandidata a la vicepresidencia, la doctora Barriga, lo dijo ella misma, ¿no? O sea, no ha leído la Constitución, y la Constitución es algo que debe respetar el primer ciudadano. Entonces, él cree que
que podemos existir dos tipos de ciudadanos, de que yo no puedo ejercer mi derecho, o que la comunidad que es como yo, que es lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexuado, no podemos ser ciudadanos. Entonces, que va a gobernar para unos y para otros no. Ese es el mensaje que él está dando. Yo creo que fue muy bien asesorado, porque si uno mide un poquito todo lo que está pasando en esta decisión electoral que tiene Bolivia, es más o menos todos los partidos están peleando ese 14% de personas que no saben por quién votar. Entonces, ¿tú crees que él está utilizando como bandera este tema? Perfectamente, esto es una bandera política. Así como Bolsonaro lo hizo en Brasil, así como Trump lo hizo en Estados Unidos, y que les ha funcionado. Ellos están repitiendo, el señor Xi está repitiendo una receta electoral, ya que le puede funcionar en otra cosa. O sea, lamentablemente, como son recetas, no ven en profundidad lo que es esta sociedad boliviana. En la sociedad boliviana, las recetas norteamericanas o pro-gringas no han resultado, porque las condiciones sociales son diferentes. Aquí ha habido un empoderamiento, aquí ya se prohíbe discriminar. Tú escuchas que alguien está queriendo discriminar y la señora en el minibús le dice: señor, no lo diga, está prohibido. Puede ser que lo piense, pero la gente ya tiene un chip dentro de que estas cosas políticamente no son correctas, y él está utilizando una articulación políticamente incorrecta para llamar a esa población, que la mayoría son entre 35 y 45 años, la mayoría todavía son generación X, que son una generación que es mucho más cerrada, que es más que tiene diferentes características que el millennial o que el centennial, que son jóvenes que ya la tienen clara, que el tema de contra la homofobia o el tema hacia la mujer no lo tienen sesgado. En este caso, son más abiertos. Su discurso está yendo a una determinada población para ganársela. Puede hacer que le funcione, pero le va a costar, le aseguro, un proceso judicial. Yo creo que las colectividades LGBTI deberían interponer una acción ante el órgano electoral, porque está rompiendo cierta normativa. No puede ir en contra de la Constitución, menos siendo un candidato a la presidencia. Alguna gente en mis redes sociales me decía: Tamara, no lo invites a debatir. Yo lo he invitado a debatir y lo vuelvo a invitar, y estoy dispuesta a debatir con él cuando él quiera. No lo invites a debatir, no hay que darle bola, hay que dejarlo que muera, está buscando palestra. Y le digo: no, porque nadie puede ser cómplice social. Bien. ¿Qué es la complicidad social? Porque es un concepto básico en derechos humanos. Significa que cuando tú ves un delito, no hagas nada y seas tan pasivo socialmente que veas que peguen a una mujer o que peguen a un niño o que discriminen a alguien. No hay que dejarlo. Hay que demostrar y salir con papeles, con documentación, con leyes, con conceptos, con teorías, y mostrarle a la población que lo que está diciendo un delincuente es incorrectamente y que no es políticamente correcto. Ahora, ¿cuál sería la acción legal que debería tomar el colectivo LGTB? Los colectivos LGTB, que supongo que lo van a hacer, yo no soy miembro de ninguno, los quiero, trabajo muchísimo con todos. Supongo que lo primero que van a hacer es presentar una demanda por discriminación bajo la 045, obviamente con algunas características que supongo que los abogados de ellos lo van a poder hacer, agarrando todo lo que es el aparato constitucional, y también antepondría una demanda ante el tribunal, ante el órgano electoral, para que puedan tomar alguna decisión, alguna multa, algo, porque ningún candidato puede utilizar palabras que sean incorrectas o discriminar. ¿Por qué le ha dicho que se va a defender en caso de que le inicien un proceso? Es que él sabe que no va a ser presidente, entonces no le importa. Pero lo que le importa es subir un poquito las encuestas que estábamos mostrando hace un rato y poder llegar a tener 1 o 2 diputados o tener una mínima representación, porque en realidad el Parlamento actual tiene mucho más representación del Partido Demócrata Cristiano de lo que tendría según estas encuestas. ¿Cómo calificas tú el discurso del doctor Xi? Misógino, machista, discriminador, anticonstitucional, antiderecho. Es una persona antiderechos, que antepone la religión antes de su profesión, la religión antes de la ciencia, la religión antes que el derecho, la religión antes que la Constitución. Entonces estamos mostrando, yo lo he etiquetado con el oscurantista de la elección. ¿Y el peligro que tú ves en esto, en este tipo de discurso? Mire,
La verdad que es muy peligroso porque La Paz tenía muy pocos crímenes de odio, inclusive hubo 3 años que no hubieron crímenes de odio en La Paz, ya, pero cuando salió el señor Cárdenas, con su discurso también homofóbico y su discurso contra las personas trans, en menos de una semana hubo una compañera muerta en una discoteca, en un Lenocini. En la Ciudad del Alto. En la Ciudad del Alto. Posteriormente sale el señor Vera, que es otro homofóbico, y sale con un discurso donde decir, los reconocemos pero no tienen que trabajar con nosotros, los reconocemos pero no deben tener derechos. Entonces, con un discurso colonial, porque la colonia decía eso de los indios, los reconocemos pero ustedes no tienen derecho, los reconocemos pero ustedes no tienen salario, los reconocemos pero estén en el campo como pongos. O sea, el mismo discurso. O sea, tú lees el discurso del señor Vera y lo comparas con apuntes y escritos de la época de la colonia, de esos escribanos que iban contando la colonia, tiene el mismo discurso. Día después matan a una chica dentro de una discoteca con un destornillador, una chica trans. Entonces, por eso yo digo que esto es una apología al delito, porque el señor con su discurso de odio va a incentivar que un borracho o una persona que no está consciente plenamente y que está llevada por drogas o por alcohol o en una discoteca o simplemente esté en una reunión de machitos en la esquina de una pandilla, vean a una persona trans y la van a querer matar. Porque hay un discurso que le está permitiendo. Por eso te digo que es muy importante lo que te decía hace 10 minutos o 5 minutos atrás, que decía la complicidad social. ¿A ustedes en la casa les gustaría que maten a un hijo por el simple hecho de ser y de ejercer su personalidad, según el artículo, si no me equivoco, es el 7 de la Constitución Política del Estado? No creo que a ninguna madre le guste que maten a un hijo o a una hija y que después se quede en la injusticia. Y de eso ya tenemos mucho en esta sociedad. Estamos luchando contra los feminicidios, estamos luchando contra la violencia a la mujer, la violencia ante la niñez, contra la trata y tráfico, como para que venga un candidato y venga a menoscabar los derechos que nosotros hemos ido conquistando a través del tiempo y que la Constitución de hoy no los reconoce. Gracias por haber venido, Tamara. Muchas gracias, hermana, y un abrazo muy grande a todos los televidentes, y solamente les pido amor a Dios sobre todas las cosas, porque todos somos seres humanos. Está abierta porque aquí los brazos también, porque aquí no hay más Estamos haciendo seguimiento a lo que está pasando en la Chiquitania con este incendio forestal. Tengo el gusto de conversar esta noche con don David Mollinedo, que es el alcalde de Concepción, una de las zonas, una de las regiones afectadas aún por el fuego. Muy buenas noches, don David. Don David, ¿me escucha? Don David. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Un gusto. El gusto es nuestro. Cuénteme, ¿cómo está la situación en Concepción? Bueno, estamos en este momento en San Ignacio de Velasco, en una reunión en que nos hemos reunido los alcaldes de la Chiquitania para analizar la situación y sacar un pronunciamiento de manera conjunta sobre la situación que están atravesando nuestro municipio. Entonces lo haremos público este pronunciamiento y con una carta dirigida, por supuesto, al gobernador, al presidente del Estado plurinacional, para que esto va a haber la posibilidad en que nos podamos sentar, reunir y tener la posibilidad de analizar este pronunciamiento y la situación que estamos atravesando como municipios. A ver, cuénteme la situación, por favor. ¿Cómo se? ¿Puede contarme cuál es la situación en este momento, por favor, en este día? Bueno, la situación que estamos viviendo en Concepción ha ido empeorando la situación
preocupación porque ha ingresado otras comunidades que hasta el día de ayer no estaban incluidas. Sin embargo, en el transcurso de la mañana hemos hecho una evaluación y se ha planificado sobre el trabajo que se va a realizar, que va a realizar las Fuerzas Armadas, los bomberos forestales, voluntarios por supuesto, con diferentes instituciones que están coadyuvando en apaciguar el fuego. Hoy sabemos que 3 descargas hay el tanque, supertanque, y por supuesto siguen trabajando también 2 helicópteros. Esperemos el informe que se presente esta noche, parte de todos los responsables, que podamos tener un resultado mucho mejor. A ver, tenemos entendido de que son 2 regiones que están siendo en este momento azotadas por el fuego, ¿verdad? Una es Concepción y la otra es San Ignacio de Velasco. Sí, que el fuego ha estado mucho más insistente en San Ignacio y Velasco, está junto prácticamente a Concepción, y hemos recibido un reporte que no es aún oficial, que haya ingresado este fuego a la reserva del Copaibo, que está en Concepción. Sin embargo, el fuego se está desatando también por el Bajo Paraguay. Es una preocupación que lo estamos asumiendo y que esperemos que con los voluntarios que tenemos y el trabajo que se pueda realizar en función al último informe que nos haga la ABT y el gobierno departamental, podamos mañana planificar sobre el trabajo que se vaya a desarrollar. Muy bien. Por supuesto que el alcalde de San Ignacio también tiene esa preocupación que darles a conocer, pero indudablemente que son bastantes hectáreas las que nos están afectando, y es un terreno que indudablemente son desbaldíos, porque ahí sí hay asentamientos y tienen prácticamente muchos sembradíos, y que perjudicaría obviamente la economía de toda esta gente que vive en estos lugares. Ahora, evidentemente esa es la preocupación que tenemos, porque habíamos escuchado en el transcurso del día de que 2 áreas protegidas estaban ya siendo afectadas por el fuego. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿ustedes están necesitando más gente que vaya como brigadistas para que puedan apagar el fuego por tierra? Estamos nosotros trabajando por tierra porque creemos que es un complemento, porque no es suficiente el hecho de que las fuerzas aéreas, a través de supertanques y los helicópteros, estén desarrollando un trabajo, sino también tenemos que mitigarlo a través de tierra, y ese es el trabajo que están realizando los bomberos forestales. Muy bien. Está con usted también el alcalde de San Ignacio de Velasco, ¿verdad? Sí, está aquí el alcalde de San Ignacio de Velasco, está el alcalde de San Rafael, de Roboré, de San Matías, de San Javier y de San Antonio de Lomerío. Ahora, tenemos entendido, don David, de que este fin de semana habría la amenaza de que los vientos incrementen su velocidad en el lugar. Hola, hola. ¿Con quién hablo? Don Moisés, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, efectivamente no hay muy buenas noticias, ¿no? En estos 10 días, según los datos que tenemos de algunos expertos, se van a alinear todos los puntos que efectivamente generan un incendio, que son la poca humedad, la alta ola de calor, y la verdad que estamos preocupados, ¿no? Porque eso genera los pronósticos. De todas maneras, tenemos nosotros de que tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo. La verdad que todavía no se puede apagar muchos focos de incendio, hay incendios nuevos y se proliferan muchos otros nuevos incendios que ya han sido apagados. Estamos tratando de escucharle lo mejor posible, pero tenemos mucho ruido en el ambiente. Si un poquito podrían bajar sus voces los compañeros que están ahí, por favor, las otras autoridades, para que podamos entendernos un poco mejor. Don Moisés, ¿qué necesitan con urgencia, por favor? Porque nos preocupa la situación que están atravesando ustedes y también en Concepción. Bueno, nosotros la verdad es que ya estamos trabajando en el tema del post-incendio, porque en la primera reunión de alcaldes, por la desgracia que ha dejado estos incendios y que sigue todavía quemando, ¿no?
y el desastre a nuestras comunidades. Mucha gente tiene ahorita el tema de alimentación, ¿no? Porque se les ha quemado sus sembradíos, se les han quemado los animales. La verdad que toda la ayuda que llega está siendo canalizada en primer lugar para todos nuestros bomberos que están trabajando, nuestros soldados, voluntarios, nuestra gente de las comunidades en alimentación. Pero esto recién empieza y los que nos puedan seguir ayudando es el beneficio de toda esta gente. Así que creo que la ayuda siempre es bienvenida, que nos puedan hacer llegar hasta los gobiernos municipales, a los planes municipales, para que podamos seguir mitigando nuestros incendios. Muy bien, estamos pendientes del trabajo que ustedes están realizando y vamos también a estar pendientes de ese manifiesto que van a hacerlo público el día de mañana una vez conozcan los últimos reportes con relación a la situación que se está viviendo justamente en esta región, San Ignacio de Velasco y por supuesto que también Concepción, afectados todavía por el fuego, el embate del fuego que parece que no quisiera ceder y lo que más preocupa es ese reporte que se tiene con relación a posible incremento de la velocidad de los vientos que podría ser este fin de semana. Muchas gracias, don Moisés, gracias por habernos hablado esta noche. Vamos a mañana mantenernos en contacto. Muchas gracias. Gracias y muy buenas noches. Para que ustedes sepan, esa es la situación preocupante todavía que está afectando en este momento a la Chiquitania. Una pausa y volvemos. Porque aquí el alma está abierta, porque aquí los brazos también, el alma está abierta, porque aquí los brazos también, porque aquí no hay más fronteras. Nos acompaña también esta noche el doctor Williams Vascopé, que es abogado constitucionalista, con el que vamos a hablar de temas importantes, pero antes, ¿ha escuchado lo que ha hablado la doctora Paola Barriga, lo que también ha mencionado Tamara Núñez del Prado con relación a las declaraciones polémicas de el doctor Chía, el candidato a la presidencia por el PDC? ¿Qué criterio tiene usted con relación a este tema? Yo lo voy a tomar por dos puntos. Muy bien. Uno de marketing político, su estrategia es esa, y el otro, creo que la inobservancia de lo que hemos superado en la Constitución. Vamos por el primero. Yo quiero tocar el tema de el grupo LGTB cuestionándolos, indicando de que vayan a psiquiatra, es un desatino, pero que ya viene planificado. Este tema lo hace para salir inmediatamente en cámaras y se generalice esta polémica, ¿no? Claro, porque ni bien se lo ha presentado, empezó a hablar de este tema y... Claro, pero él se posiciona políticamente, ¿no? Su imagen, ¿no? Y hay mucha gente que puede pensar en ese criterio, ¿no? Y coincidir en muchas cosas con él. ¿Ya? Entonces, tú ya ves en redes sociales que hay gente que puede coincidir. Ahora, muy bien, nos puede gustar o no el grupo LGTB, podemos coincidir o no, hay algo que sí debemos respetar. Son personas y tienen derechos como cualquier ser humano. Me gusten, no me gusten, le gusten al ciudadano o no, son algo evidente y real y que es una opción que se los puede respetar. Ahora es discutible si se les da derechos, se los reconoce, eso es algo discutible, pero que se los menosprecie como seres humanos, yo creo que es una mentalidad muy mezquina respecto a superar temores que uno pueda tener. Ahí lo dejo en el tema marketing político, posesionarse. En lo otro, me parece algo mucho más grave, es el tema del menosprecio que ha hecho sobre el tema del rito que se tiene en la Pachamama. Yo toco este punto porque la Constitución habla claramente, especialmente en el artículo 30, de los derechos de los pueblos indígenas, y entre esos está su creencia. Y si te darás cuenta, por lo menos en el occidente de Bolivia, ¿no?, se ha enraizado bastante el tema de la creencia, la Pachamama. Es más, la Iglesia Católica ha superado también esta situación y hay un sincretismo entre ellos, ¿no? Porque a veces haces una mesita y también haces una misa. Claro ejemplo es el presidente Evo Morales, que hace una conjunción de varias religiones en sus actos. Pero decir esto ya es grave, porque está menospreciando lo que se ha avanzado en la Constitución y lo que creíamos haber superado con la misma Constitución. Y hay gente que puede coincidir. Entonces, ¿a qué está alentando este ciudadano? Para posesionar solamente su imagen. A tratar de sacar ciertos odios de ciertos grupos
sectarios, digamos así, que puedan llevarnos a una cierta confrontación, como la que vivimos en cierto momento en la Asamblea Constituyente y post-Asamblea Constituyente, Oriente-Occidente. No están midiendo ese marketing que a este ciudadano candidato circunstancial se le puede salir el discurso y desbordarse después. Ojo, porque ahora sí se puede medir en algo en redes sociales. Totalmente de acuerdo con usted, doctor, porque uno cuando entra al Twitter nomás, solamente al Twitter, hay mucha gente que ahí creo que desborda todos sus odios y sus frustraciones al decir cosas que realmente ofenden a muchas otras personas, ¿no es cierto? Se muestra que hay desunión también a raíz de eso. Creo que las redes sociales, quieran o no, podrán ser malas o buenas, pero son un termómetro de cómo piensa el ciudadano boliviano, y con este tipo de temas peor. Claro, tú mides entre 10 y ves unos 2 o 3 que pueden simpatizar, y ellos lo están tomando como un voto para ellos. No, lo están tomando mal, claro, es marketing. Esos 2 o 3 que coincidan en un voto útil votarán por el primero, segundo, tercero, pero no, el PDC está muy atrás. Ahora, lo que quieren apelar es más o menos al fenómeno Fujimori. ¿Sí? Fujimori aparece, una persona en la idiosincrasia del peruano, que puede ser similar al boliviano, digamos, y posicionar estos temas que pueden ser polémicos, que eran innecesarios sacarlos porque la Constitución se los ha superado, pero él los saca, ¿no? Y en ese contexto, él está de alguna forma polemizando y alentando a ciertos apasionamientos innecesarios que nos pueden llevar a la desunión, y eso es peligroso en un candidato presidencial. Claro. Ahora, ¿qué dice la Constitución con relación a este tipo de fenómenos? Es decir, de alguien que está generando con discursos de este tipo, desunión, separación, qué sé yo, discursos de odio también. No, pues es una agresión a la Constitución. ¿Y qué pasa con eso? Y la Constitución, aparte de ponerte frenos al poder, te pide respetar la dignidad del ser humano, sea su condición que sea. Indígena, no indígena, de LGTB o no, lo que fuese. Con esto se supone que hemos superado muchas cosas. Al sacar esto, este ciudadano no está dándose cuenta, eso a sus que están manejando su marketing político, no están dando cuenta que están de alguna forma agrediendo la Constitución. Y en el fondo están agrediendo la dignidad del ser humano. Primero, agredes a los LGTB. Segundo, te vas contra la Pachamama cuando hay muchos en Occidente, ¿no?, que creemos en dar una mesita en el mes de agosto a la Pachamama porque es algo que hemos heredado y es nuestra creencia. Él está enfilándose en una línea evangélica de la cual viene pensando que esa es la verdad absoluta. ¿Qué pasa con la tolerancia? Porque él está llamando de manera muy maquillada a no tolerar esto, pero posesionándose él. ¿No? Entonces, ojo. Legalmente, ¿cómo se puede frenar este tipo de acciones? Pues que ese es un tema ya de discriminación. ¿A través de la ley? Claro, a través de la ley de discriminación. Porque está menospreciando a un grupo, primero, y segundo, está también menospreciando a creencias ideológicas o religiosas que tengamos. Entonces yo creo que es un candidato que está jugando de manera muy peligrosa a título de marketing político, pero agrediendo a la Constitución. Y yo creo que Bolivia no merece candidatos así. Yo me gustaría de alguna forma ver en un debate cómo sostiene esto, que va a ser muy difícil. Si hay un candidato inteligente que pueda abordarlo, no creo que sostenga ni 5 minutos un debate de estas características. Y ahora actualmente que en Bolivia todos estamos tratando de unirnos, pese a nuestras diferencias. Pese a nuestras diferencias, por pero eso tratar es de ser unidos, claro. ¿no? Por eso se dijo que es el Estado plurinacional, no solamente en el tema de identidad cultural, racial, ideológica, creencias políticas, libertades sexuales que tengas. Siempre condicionado a respetar también al otro en la tolerancia. Complementariedad, ¿no? Tolerancia. Te complementas con el diferente. Eso viene inclusive de los pueblos indígenas. Yo creo que las autoridades ya tendrían que poner un alto a esta situación porque estamos agrediendo a la dignidad del ser humano y la Constitución. Vamos a ver también qué dice el Tribunal Electoral con relación a este tema. Hablemos ahora de otro asunto, el tema de los médicos, el paro del sector de salud. Esta decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional que sí, evidentemente reconoce su derecho a la huelga, pero ya se está pidiendo que también se ponga límites. Bueno, a ver, una cosa. Lo he revisado, está la sentencia acá, ¿no? Perfecto. Que no ¿Qué está dice colgado. la sentencia? Para que todos por ahí no se han enterado muchos. Pero por si acaso no está colgado en la
en el soporte tecnológico que de Internet. No lo pusieron. Lamentablemente el tribunal en eso está atrasado. ¿Sí? Esta sentencia, la 326, en realidad lo que hace es recordar algo muy importante. Que todo derecho puede ser ejercido, sí, pero también todo derecho es limitado, Miriam, y eso es cierto, limitado de acuerdo a la necesidad de toda una comunidad o población y por seguridad de esa comunidad y del mismo Estado. Todo derecho se limita, Miriam, ¿sí? Hasta el derecho a la vida es limitada. Si pones en peligro la vida de una madre gestante, pues tienes que ir lamentablemente al aborto por preservar la vida de la madre, o una menor violada, ¿no ve? Se limita hasta la vida. En ese contexto hay varias limitaciones en la Constitución. Tú no puedes ser candidato si no tienes más de 30 años a la presidencia. No puedes ser candidato a diputado o senador si no tienes 18 años. Los militares no pueden hacer campaña en uniforme activamente. Hay límites a los derechos. Bajo este criterio razona el Tribunal Constitucional y nos lleva si hay que limitar el derecho a la huelga. Bueno, uno revisa y hace un razonamiento y dice lo siguiente, ¿no? Apela al tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice: toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por ley. Y también toca la Convención Americana de Derechos Humanos, que indica que esta convención también dice que además estas limitaciones deban ser de alguna forma por razones de interés general y con propósitos para el cual han sido establecidas. O sea, pueden ya, ¿no? Porque la ley no es una abstracción de un imaginario, tiene que ser algo que responda a la realidad, ¿ya? Entonces hablan del principio de legalidad, hablan del principio de proporcionalidad y dicen, ¿puede realmente limitarse el derecho a la huelga? Y ellos tocan algo importante. Hablan de, si me permiten, habla respecto a unas opiniones consultivas que indican que sí se pueden limitar los derechos, y especialmente en el tema de salud, indican. Ahora bien, ¿qué es lo que determina? Porque es un razonamiento largo, ¿no? ¿Y cómo justifican ellos? ¿Qué han determinado? Y es algo que, digamos, vamos a desmenuzar acá. Son, a ver, estamos viendo que son 5 disposiciones. Del Tribunal Constitucional, sobre el paro del sector salud. En el primero, ¿qué dice? Conceder en parte la tutela impetrada, porque pedían que no se pare en salud y además se los sancione, se los despide y que no pare nada, ¿no es cierto? Eso pedían. Entonces les dicen, en parte les vamos a conceder. Pero además vamos a disponer las siguientes medidas de carácter inmediato, es decir, a mediano plazo. Ya. Entonces dispone 2 medidas a mediano plazo. ¿Cuál es uno? Exhorta a la Asamblea, ojo, no ordena, exhorta, le aconseja a que la Asamblea, en un plazo máximo de 2 años, ¿no?, sancione una ley, indica, especializada que regule la limitación del derecho a la huelga del sector salud. Es decir, ponerles un tiempo, 2 semanas y punto, por decirles. Van a discutir eso, ¿no? Claro. Entonces le da 2 años y exhorta. Muy bien. Le está diciendo, saque una ley en 2 años. En el otro punto de a mediano plazo le dice que el Ministerio de Salud, que el gobierno departamental, el gobierno autónomo de Patzi, el gobierno autónomo municipal de Revilla y los sedes cumplan con su deber, ojo, de garantizar el acceso continuo a los servicios de salud y a la salubridad pública a través, ojo, Miriam, a través de medidas que garantizan el equipamiento, el suministro de medicamentos y la capacitación e institucionalización del personal. Es decir, y eso es lo que ellos están pidiendo. Exacto. Los médicos están pidiendo justamente institucionalización de sus cargos. Exacto. Entonces el tribunal les dice, aparte de esto, me tienen que dar la garantía de dar todas las condiciones. Es en general. No, eso es lo a mediano plazo. Pero también dice, y dispone, dice, ¿no?, en carácter inmediato, o sea, inmediatamente, las siguientes medidas, que son 6. Lo vamos a resumir. El derecho a la huelga del sector salud no puede ser indefinido. Perfecto, y ellos han declarado ya un paro indefinido. Entonces sale esto y dice, no es indefinido, pero tienen 2 años para ver cómo se limita. Entonces ahorita el que hace de legislador negativo, así se le llama, porque está ordenando ya como fuera el que emite la ley, es el Tribunal Constitucional. Muy bien, ya. Vamos al otro punto. Pero dice, la prestación
¿no?, a la huelga, que si se hace, no puede parar en los turnos especiales. Indica, es porque es largo. Es decir, si van a haber una cierta protesta, los turnos especiales, ¿cuáles son? Emergencia y otras son cuestiones. las 24 horas del día. Eso no puede parar. Es lo que dice. ¿Ya? Y el otro dice, ahí dice, priorizar, dice, los diferentes niveles del Estado. Priorizar la instalación inmediata de mesas de diálogo. O sea, en lo inmediato le está diciendo, señores, los que hay en conflicto, siéntense a las autoridades. Porque les dice a los niveles de gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Nivel central, departamental y municipal. El Ministerio de Salud, estamos hablando del gobierno municipal y también el gobierno departamental. Sentarse inmediatamente, ¿sí? Ahora bien, dice en otra parte, el Estado está obligado a garantizar, ¿no?, a efectos del paro o huelgas a cuyo fin deberá agotar todos los mecanismos de diálogo y llevar adelante, dice, de manera inmediata, las demandas razonables y vinculadas a su sector. Demandas razonables. Ahí va a ser el punto de discusión. ¿Qué es razonable y qué no es razonable? Implementar el SUMI sin dar las condiciones, ¿era razonable? ¿Jesús? Para el gobierno dice que es razonable. Pero para los médicos dicen que no, porque no tienen equipos, no tienen medicamentos. Claro, ahí viene la interpretación. Y tampoco tienen equipo humano. Claro, ahí viene la discusión. ¿Qué es lo razonable? ¿Quién mide qué es razonable? Es una discusión política en negociación. El otro punto dice, ojo, este punto, que el Ministerio de Salud, el gobierno departamental de La Paz, el gobierno autónomo municipal de Nuestra Señora de La Paz, ¿no?, y los sedes, dice, garanticen la prestación de todos los servicios de salud, asumiendo las medidas pertinentes cuando la huelga no respete las directrices de aplicación inmediata de esta sentencia. ¿Qué significa eso? ¿Poner otros médicos? No, está diciendo lo siguiente, que si los médicos no respetan a llevar una huelga en los parámetros de esto, que las autoridades inmediatamente lleven a hacer las medidas necesarias para cumplir. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que amenazaba los del ministerio? ¿Los vamos a descontar? ¿Los vamos a despedir? ¿Los vamos a suspender? ¿O los vamos a denunciar? Eso está poniendo el Tribunal Constitucional, por si acaso. Claro, obliga a que se sienten, pero también si la huelga no respeta esta sentencia hasta que salga la ley, las autoridades tienen que hacer, ¿no?, esta situación de denuncias, descuentos, porque ese es el punto, lo que está indicando. Ahora bien, el otro punto, dice, en el otro punto, disponer que el Estado en sus diferentes niveles, ¿no?, instale de manera inmediata mesas de trabajo y diálogo. Nuevamente reitera esto. Pero, dice, en temas ya más de fondo. Entonces, es decir, lo que están demandando los médicos, porque no creo que sea algo insensato, es algo real que vivimos. Falta de insumos, personal especializado, más recursos. Entonces, nuevamente, el tribunal les reitera que tienen que atender esto. Derogar la ley de la Caja Nacional de Salud, están pidiendo, y eso el gobierno ha dicho. No, 4. Que no. Y el otro punto, ya vienen otras disposiciones, ojo, disponer la socialización de esta sentencia a los colegios médicos, a los colegios nacionales, departamentales, a todos los gobiernos autónomos departamentales, a los municipales y a los servicios departamentales de salud, incluido la FAM Bolivia, que son la Asociación de Municipios de Bolivia. Tienen que socializar esta sentencia, hacer conocer el alcance. Esto como un precedente de que el Estado tiene que atender las necesidades de los médicos y quienes prestan el servicio público también ver que las limitaciones hasta dónde pueden y hasta dónde no pueden. Y el último, deniega la tutela de relación de solicitud, de instaurar los procesos internos de desvinculación que pedían el despido. Les deniegan, ¿sí? Y además, descuentos salariales, remisión de antecedentes al Ministerio Público, se deja sin efecto esa situación. El primer juez que llevó esto les concedió todo a los que demandaron, inclusive con el descuento, despido y todo eso, y que se remita al Ministerio Público porque habían habían atentado contra la salud. Todo eso lo deja sin efecto el tribunal. Entonces, ¿qué te está dando? Una de sal y una de carne. Una hiel y la miel. ¿Entiendes? Entonces este tribunal razona y dice, bajo el principio de legalidad, de razonabilidad y ponderando los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, obviamente la vida es más importante. Es razonable, ¿no? Pero para garantizar esto, el Estado debe inmediatamente
atender al sector médico. Eso te dice Miriam. Pero ¿hace cuánto tiempo están pidiéndolo? A ver, ahora este es un tema que... ¿Se acuerda que el año pasado hemos tenido una huelga tremenda igual? Casi a finalizar el año. Ahora esta es una sentencia que, si bien el gobierno puede estar alegrándose, yo lo veo mucho más conveniente inclusive para los del sector de salud, para los médicos. Porque así como ha habido un grupo muy afín al gobierno para plantear esta acción, ¿no? Entonces, con esta sentencia, tranquilamente se puede exigir el cumplimiento al actual gobierno. ¿Me entiendes? Es decir, si no cumple un alcalde, un gobernador o el mismo ejecutivo, el presidente y la ministra, estarían incumpliendo esta sentencia. Por si ¿Y qué acaso pasaría si realmente están incumpliendo la sentencia? Ahora, a ver, si no... Hablemos de constitucionalmente. Claro, los efectos jurídicos serían inmediatamente la denuncia por el incumplimiento a esta resolución de carácter constitucional. Y eso es un proceso penal, ¿sí? Si lo quieren tomar por ahí. Lo que yo veo, Miriam, es algo que si bien favorece, hay un tema que cuestiono. El derecho a la huelga, o el derecho de cualquier huelga, es un derecho de carácter reivindicativo. Y aquí ya lo están limitando, por si acaso. ¿Y tú contra quién protestas en un derecho de huelga en salud? No contra un privado. Protestas contra el Estado. Quien te desatiende son las autoridades. Yo creo que en ese punto el Tribunal Constitucional un poco condenaría o restringiría el derecho a la protesta. Yo creo que ahí va mi observación. Pero si queremos hacerlo un poco más susceptible, ellos dicen, se pueden restringir los derechos. El tribunal te está interpretando eso. Claro, todos los derechos son restringidos en la Constitución, en la ley, sí. ¿Y acaso no era una restricción el que solamente seas elegido una vez y por segunda vez? O sea, se pueden poner muchas cosas sobre el tapete y discutirlas y nunca encontraríamos un acuerdo. Eso, una restricción así que al presidente se le elija una y una segunda vez. Ahora estos hechos, los amplios, ¿no? Dicen muy bien el derecho a la vida, todo, pero restringimos el derecho a la huelga. ¿Y qué pasaría con otros sectores? Estarían afectando a todos los sectores, incluyendo al mismo ciudadano. Solamente están hablando del sector de salud, pero este sí es un precedente que tal vez otro sector podría invocar y dar como precedente esto. Ahora, el tema es que lo que sí se ha evidenciado es que el gobierno no ha puesto sus buenos oficios respecto al tema de salud. Eso es innegable. Dirán que han hecho hospitales, dirán que han traído ambulancias, dirán que estaban planteando el SUMI después de 14 años. Lo cierto es que no es, en realidad, el mismo tribunal está diciendo que garantice el tema de la salud, inmediatamente se ponga a dialogar con el tema de insumos, el tema de infraestructura, la especialidad, el tema de institucionalizar la contratación de personal. El mismo tribunal está sacando eso. Ahora, ¿usted no nota que hay una posición un tanto tosuda de ambas partes, tanto de los médicos como de el Ministerio de Salud? El Ministerio está llamando a dialogar. Los médicos dicen siempre nos llaman a dialogar y al final no llegamos a nada. Miriam, yo veo más que todo porque es una situación de diferencias que tienen, ya son más políticas, ¿no? Es un sector que ha luchado bastante, los médicos, con muchas cosas, y el gobierno actualmente se pone en una situación más de campaña que de institucionalidad de Estado. El gobierno tiene un ojo en tinta desde el Código de Procedimiento Penal por el sector médico y después todos los sectores que se levantaron. Ahora, ¿no? ¿Quién defiende al ciudadano? ¿Quién defiende al enfermo, al paciente? Aquel que en ese momento no está pudiendo ser atendido. Ese punto, porque el tribunal dice en una parte, si bien voy a garantizar que la salud no pare, eso no significa que la salud sea de las mejores, porque una de las condiciones para que no paren es que el Estado atienda estas demandas, dice, en resumen. ¿Ya? No sé si lo habrá leído el mismo gobierno, pero le está indicando entre líneas que tienen que atender las necesidades más elementales y básicas del sector salud, que es el presupuesto para comenzar. Especialistas, personal, insumos, infraestructura, que el gobierno no lo ha hecho, pues seamos sinceros, si no la salud estaría pues una maravilla en este país. Ahora, lo que yo pongo en una cuestión es esto. El tribunal podrá haber sacado este fallo, a unos les gustará, a otros no. A mí un poco me incomoda el tema de limitar el derecho a la huelga. Pero si ellos dicen que hay límites a los derechos, está bien.
¿por qué no han respetado el límite de la reelección indefinida? ¿Por qué han dejado amplio esto? Es decir, el tribunal a veces te falla en cosas tan importantes y no le importa la institucionalidad ni la limitación y te saca una sentencia política de reelección indefinida. Pero no se pueden limitar los derechos, ahí te dicen, ¿no es cierto?, los derechos políticos. Pero ya en el derecho a la salud, claro, te pone la salud aquí y te sacrifica el derecho de reivindicación de la protesta de la huelga. Entonces el Tribunal Constitucional acá también de alguna forma desnuda que, claro, en unas cosas puede favorecer y en otras puede fallar políticamente, lamentablemente. Y eso queda ya para el debate, para que ustedes también sigan conversando sobre esto. Gracias, doctor, por haber venido. No, Miriam, interesante escucharle. Circunstancia en la cual no se había tomado la determinación de que él sea el candidato, y pese a las observaciones que realicé, porque había pedido de que este señor, entre tanto no acredite toda su documentación legal, no podía ser presentado públicamente como candidato oficial. Luego dijo de que tenía un complejo de hermana mayor, y bueno, una serie de acoso y además discriminación hacia quien pues estaba dentro de esta candidatura de manera legal, además validada por las primarias. Y era un sinfín de actuaciones que realizaba en mi contra, que pues di a conocer ese momento en la reunión. Y pues ante esa circunstancia es que mi posición era firme en que primero acredite su documentación legal. Y fue ante esa circunstancia que opuse mi posición ante este hecho. Pero llama la atención que el día jueves, en total desacuerdo de mi persona, es que se hace la presentación del candidato, mintiéndole a la población, señalando que yo estaba de acuerdo y que no pude llegar por otro tipo de razones. Eso es falso, porque a mí nunca se me convocó, porque ellos sabían que estaba exigiendo esa legalidad. No. Pero él era otra persona, o sea, considero de que a partir de que él es nombrado para esta candidatura, llama la atención cómo un ser humano puede cambiar tanto su conducta. El Partido Demócrata Cristiano es un partido internacional con 65 años de trayectoria, con abogados de primera línea que han ido formando este partido y que pues hoy día se ve realmente en una circunstancia que considero la peor. Y ese es mi reclamo hoy día, Miriam, porque en definitiva este es un posicionamiento de mujer, porque si fuese hombre seguramente estaba al lado de ellos, seguramente estaba sentada en sus negociaciones, pero como soy mujer, soy obviada y pues estoy en la esquinita y esperar las decisiones que vayan a asumir, y no lo voy a tolerar, pidiéndoles $10,000, pidiéndoles hasta $50,000 a candidatos a senaturías y diputaciones, extremos que realmente yo no voy a permitir. Solamente está haciendo un acto de discriminación, que eso está ya penado por la 045. El señor parece que nunca ha leído la Constitución Política del Estado. Le aconsejo leer por lo menos del artículo 1, 2, 3, el preámbulo es muy bueno que usted lo lea, y que sobre todo lea el artículo 13, y va a ver el segundo párrafo del artículo 13, que es lo que dice sobre nuestra población. Y parece que mezclara un poco su religión con su profesión, y bueno, yo también soy católica, amo a Dios sobre todas las cosas, pero no mezclo mis creencias cuando viene una persona que ha sido vulnerada en algún tipo de derecho, sino que es tan patológico que podemos llegar a ser personas zoofílicas o necrofílicas, que esto puede derivar a la zoofilia y a la necrofilia. ¿Cómo calificas tú el discurso del doctor Chi? Misógino, machista, discriminador, anticonstitucional, antiderechos. Es una persona antiderechos, que antepone la religión antes de su profesión, la religión antes de la ciencia, la religión antes que el derecho, la religión antes que la Constitución. Entonces estamos mostrando, yo lo he etiquetado con el oscurantista de la elección. Pues gracias como siempre por haber estado con nosotros. Desearle que pueda descansar bien. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí